Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 12 de julio del año 2021 y yo quiero comenzar haciéndote la recomendación que siempre doy cuando me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo que necesitas para obtener la certificación laboral. Comunícate con nuestros aliados de UCIA Legal, el número telefónico que tienes en pantalla. La primera cita va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 12 de julio del año 2021. Bueno, en este primer segmento vamos a tocar el tema de Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cuba va a ser libre finalmente? Eso lo vamos a conversar con Cristian Crespo, que es activista cubano por los derechos humanos, pero antes de presentarlo, quiero comentar lo que ha ocurrido el día de hoy con Freddy Guevara, que fue detenido aún hasta ahora. Estamos haciendo el programa a las 7:21 de la noche por el horario que requiere nuestro entrevistado de este primer segmento. Juan Guaidó ha anunciado que a las 7 de la noche, es decir, hace 22 minutos, iba a dar unas declaraciones. Aún las estamos esperando, apenas las tengamos, vamos a comentarlas con ustedes. Pero primero, entonces, mientras esperamos, vamos a conversar con Cristian Crespo. Lo tenemos ya conectado. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, Cristian, creo que todos los amantes de la libertad estamos felices por lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Primera vez desde hace muchísimo tiempo que vemos prácticamente una rebeldía necesaria y justa por parte del pueblo cubano. Pero yo quiero que tú nos cuentes exactamente qué ocurrió ayer, el 11 de julio, como tú mismo lo has dicho en tus redes sociales. Creo que es una fecha que habrá que conmemorar, así como conmemoramos otras fechas relacionadas con el pueblo cubano. ¿Qué está pasando en Cuba y por qué está ocurriendo en este momento, Cristian? Bueno, Patricia, así como puse en las redes sociales, creo que el 11 de julio va a marcar un antes y un después para el régimen comunista. Lo que pasa es que se juntaron muchas cosas, se juntó el coronavirus, se juntó el hambre, se juntó la desesperación, se juntó que Díaz-Canel no es Fidel Castro, por lo tanto el terror que aplicaba o que inspiraba Fidel Castro es mucho mayor que el que inspira Díaz-Canel. Y la gente realmente está desesperada porque lo habíamos denunciado hacía tiempo atrás de que la gente se estaba muriendo en sus casas, que el sistema de salud estaba colapsado, de que estaban desesperados y efectivamente llegó un momento en que todo explotó y explotó en una era de las comunicaciones donde antiguamente la gente, por ejemplo en el Maleconazo en el 94, la gente protestó y en otras provincias se enteraron de que la gente había protestado en La Habana
mucho tiempo después, si es que se enteraron. Sin embargo, ahora no, ahora protestaban en La Habana y los de Camagüey sabía que en Granma también estaban protestando y La Habana, y eso fue dando fuerza y dijeron ya vamos a la calle y se fueron contagiando hasta que es lo que yo llamo una rebelión, más que una protesta, eso es una rebelión de todo un país donde en casi todas las ciudades había protestas. Sí, ahora, el tema de las sanciones que se han implementado contra el régimen de Nicolás Maduro y que ha provocado, obviamente, que ya Venezuela no siga enviándole tanto dinero a Cuba, no le siga enviando petróleo a Cuba como lo hacía antes. Esto tiene que estar influyendo también en el tema del sostén económico que el régimen cubano tenía como para, por lo menos, paliar todas estas necesidades en el pueblo cubano, ¿no? Sí, por supuesto, lo que pasa es que Cuba siempre ha habido bastante miseria, bastante pobreza, pero tuvo sus años de gloria cuando la Unión Soviética le enviaba petróleo, cuando le enviaba comida, y después tuvo su otra época dorada cuando Venezuela le empezó a enviar petróleo también, claro. Se disminuyeron los apagones, había más dinero, en vez de comprar petróleo se compraban otras cosas y estuvieron un poquitín mejor. No es que tampoco hayan estado bien, pero por lo menos ayudaba a paliar la crisis un poquito más. Pero claro, las sanciones tienen que haber influido en que Cuba, la tetita de Venezuela, como decimos, se le secó y ya no tenía de dónde sacar. Y el coronavirus fue ya la chispa que reventó todo. ¿Qué actitud tuvieron las fuerzas represoras del régimen con estas protestas? Porque no vimos la forma de actuar de tiempos anteriores, ¿no? De brutal represión en esta oportunidad. No, lo que pasa es que ojo, en Cuba el tema de la brutal represión como estilo Venezuela, eso jamás se vio. Bueno, porque de partida en muchos años no se protestó. Sencillamente, si a ti te pillaban haciendo algo malo, te hacían un juicio sumario y te fusilaban. Entonces no era necesario, frente a un pueblo desarmado, no era necesario que la policía saliera disparar y saliera a matar para reprimir. Y todo tipo de protesta, que fue ese otro factor que influyó, es que la seguridad del Estado no tuvo tiempo de reaccionar. La seguridad del Estado, cuando en Cuba a alguien se le ocurre protestar, se enteran antes, porque tienen un sistema de inteligencia funesto, entonces llegan y antes que tú vayas a protestar, están dos o tres patrullas en tu casa y no te dejan salir, y esa es la forma en que te van acorralando. Lo de ayer no dio tiempo a responder a esa inteligencia de la seguridad del Estado como para prever todo eso, y después se vieron sobrepasados. Después salieron, hubo algunos disparos. Recuerda que no toda la información se sabe Sí. en el momento. Entonces hubo disparos, hubo heridos a bala, pero hubo mucha violencia. Todavía hay muchos desaparecidos que no se sabe dónde están, la familia preguntando dónde están. A muchos, por supuesto, los van a torturar para tratar de sacar información, para tratar de meter miedo. Entonces, al principio, al principio con Fidel Castro el terror hacía que la gente ni siquiera mirara para el lado para protestar, entonces no era necesario esa violencia. Ahora, si la gente sigue perdiendo el miedo, hay que ver cómo reacciona el régimen y su forma de reprimir, porque puede cambiar también. ¿Hubo alguna convocatoria para esto o fue casualidad que fuera simultáneo? Nada, ni una sola convocatoria. Otras, es lo que te digo, otras marchas se habían anunciado, por ejemplo, la marcha de los girasoles, que era que todo el mundo fuera a marchar con un girasol en la mano. Y bueno, una semana antes, como te digo, cómo funciona el sistema de inteligencia ya. Una semana antes se suspendió la venta de girasol en La Habana, por ejemplo, para que nadie pudiera venderle girasol a la gente que se le ocurriera marchar. Entonces, a los principales opositores los cercaron con patrullas de la seguridad de la policía y de la seguridad del Estado, son como casi paramilitares
que están ahí de civil, viendo y organizando todo y viendo cómo reprimir y cómo acorralarte. Y frente a esto, el factor sorpresa fue un punto muy clave aquí, en todo esto. ¿Y tú crees que esto continúe o haya sido evento de un solo día, Cristian? Hay poca información ahora en lo que sucedió hoy. Varios pueblos, varias ciudades sé que siguieron protestando. Hay algunos videos ahí y yo no sé si hoy, o sea, si mañana o pasado, pero yo creo que esto no va a parar porque la cosa en Cuba no va a mejorar. Probablemente con todas estas protestas y toda esta situación, el tema de la pandemia, o sea, empeore, aumenten más los contagiados todavía, el hambre no para en Cuba, no hay bienes, o sea, básicos de limpieza, no hay nada. Entonces yo quizás no es mañana o pasado, pero esto no va a parar. Esto no va a parar. ¿Crees que con esto del liderazgo de Díaz-Canel, yo no sé si pensar, porque tampoco Maduro tiene el liderazgo o digamos la imagen que tenía Hugo Chávez y sin embargo se ha sostenido ahí en el poder ilegítimamente? ¿Crees que sí tiene que ver realmente que Díaz-Canel no es Castro? Sí, claro, claro. Tiene que ver. Antiguamente, lo que pasa, a ver, es diferente en el sentido de cómo se han dado las cosas, porque claro, Maduro no es Chávez, pero ha reprimido y con mucha violencia, es lo que hablamos. O sea, Díaz-Canel, si para mantenerse en el poder frente a una ola de protestas muy grande, tendría que llegar a reprimir y a matar gente como mató Maduro en Venezuela. ¿Y no crees que Eso sí, no Díaz-Canel hay sea otra. capaz de dar esa orden? Mm, para defender el poder, yo creo que lamentablemente sí. Yo creo que lamentablemente porque son gente que no tiene escrúpulos, entonces ni siquiera la orden viene de Díaz-Canel, viene de una cúpula que tiene muchos negocios, Exacto. tiene mucho que defender, negocios desde la industria farmacéutica hasta el turismo. Entonces, tiene mucho que defender y el mandato va a ser de defender el bastión hasta lo que puedan. Hay que ver cómo reacciona la comunidad internacional frente a Te iba a preguntar eso, si hay porque una no, ola de violencia muy sí. fuerte, a ver cómo reacciona. Es interesante también. ¿Cómo ven ustedes los cubanos en el exilio lo que ha sido la posición de la comunidad internacional hasta este momento con lo que ocurrió ayer? No, no, hasta este momento ha sido buena, muchos artistas, incluso artistas que yo consideraba que era como de izquierda, han empezado a cambiar los términos y han comenzado, en vez de decir la revolución cubana o el gobierno de no sé cuánto, han empezado a llamar las cosas como son, a decirle que es una dictadura, a decir que es un régimen criminal. Entonces, frente a eso, el discurso ha cambiado un poco y veo como una unión en el SOS Cuba para tratar de que la cosa mejore y de que haya un cambio. Eso es importante, no solamente por el canal humanitario, sino porque los gritos de verdad eran de libertad, libertad y no tenemos miedo. No era abran el canal humanitario o abran. Entonces eso es importante hacer esa lectura también. Los gritos eran de libertad, libertad. Pero como la ONU, o sea, sabemos cómo es la ONU, media tibia, entonces nunca va a hacer nada, va a estar ahí mirando. Yo creo que, siempre lo he dicho, la cosa de allá se tiene que resolver allá y son los cubanos los que van a sacar a un régimen. Pero aún así, con violencia y todo, frente a protestas demasiado grandes, el régimen va a tener que aflojar de alguna forma. Vamos a ver. Quiero creer eso. Sí, eso es lo que queremos creer. Gracias, Sí. Cristian Crespo, gracias por habernos atendido. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Son las 7:33. Estamos esperando a ver si Juan Guaidó va a hablar por fin. Ya dijo en sus redes sociales que iba a decir algo con respecto a la detención de Freddy Guevara. La verdad es que los comentarios que hay en las redes sociales con respecto al tema, cuando
en todas las menciones que se ha hecho de la detención de Freddy Guevara y del presunto acoso del que ha sido víctima Juan Guaidó en su casa, pues los comentarios de la gente simplemente reflejan lo que sienten después de 2 años de no hacer nada por parte del sector de la oposición que encabeza Juan Guaidó. Y es muy lamentable porque la solidaridad con respecto a una detención que sería absolutamente arbitraria, que sería violatoria de todos los derechos humanos, la solidaridad está ausente precisamente por el sentimiento que tiene el venezolano de que apoyó algo que no dio resultado. Así que vamos a ir a un corte, vamos a seguir esperando, pero de todas maneras seguimos con Agarte.